«Miren esto», dice el general, golpeando el mapa con su cigarro. El ejército federal controla México, todas las ciudades principales, todas las capitales estatales, todas las posiciones estratégicas. Somos la fuerza más poderosa de la región. Tenemos armamento moderno, generales entrenados, disciplina militar. Campesinos con rifles, eso es una broma. Sus oficiales ríen. Uno de ellos, un coronel de la época porfiriana, se atreve a preguntar: «General, ¿y Zapata en Morelos? Los reportes hablan de reorganización campesina». El general ignora la pregunta, sorbe su bebida. Zapata es un bandido rural. Unos miles de campesinos con machetes y rifles viejos. El ejército federal ha derrotado rebeliones peores en 3 días. En una semana, máximo, Zapata estará muerto o exiliado. Los campesinos descubrirán que no pueden competir con profesionales. Tira el cigarro al suelo. Controlamos todo lo que importa. Las ciudades son nuestras. Las líneas de ferrocarril son nuestras. La capital es nuestra. Mientras tengamos la Ciudad de México, tenemos México. Un puñado de granjeros en el campo no puede cambiar eso. Lo que el general Félix Díaz no sabía ese 25 de mayo de 1911 era que en ese exacto momento, Emiliano Zapata estaba reorganizando 12,000 campesinos en Morelos. Y en 6 meses, esos campesinos controlarían 8 estados completamente. Pero eso era información que el futuro traería. En marzo de 1911, Zapata comenzó con 70 hombres. Solo 70. Campesinos que dejaban sus campos con rifles viejos y machetes, dispuestos a pelear por algo que el ejército federal consideraba imposible de conseguir: tierra propia. Tierra que había sido robada durante 300 años de colonialismo y 50 años de dictadura porfiriana. Pero algo sucedió que los generales federales jamás anticiparon. Por cada aldea que Zapata visitaba, por cada hacienda que prometía distribuir entre campesinos, nuevos hombres se unían. No por paga militar, no por uniforme. Se unían porque Zapata ofrecía lo único que importaba: la promesa de tierra, de libertad, de dignidad. 5,000 hombres en mayo de 1911, 10,000 en septiembre, 12,000 en enero de 1912. Pero lo revolucionario no era solo el número. Era cómo Zapata organizaba esa fuerza sin estructura militar tradicional. Mientras los generales federales creían en jerarquía rígida, disciplina de cuartel y cadenas de mando, Zapata creaba algo diferente. Bandas pequeñas, de 20 a 200 hombres cada una, basadas en los pueblos de donde venían. Cada banda elegía su propio jefe. Cada jefe juraba lealtad a Zapata como supremo comandante, pero conservaba autonomía local. Era genio táctico disfrazado de improvisación. Los campesinos no necesitaban órdenes porque no estaban peleando por órdenes. Estaban peleando por tierra, por sus familias, por la única cosa que importaba. Eso convertía a cada soldado campesino en estratega personal de su propia liberación. Mientras tanto, Zapata escribía el Plan de Ayala en noviembre de 1911, en colaboración con maestros y pensadores. Tierra y libertad se convirtió en la promesa oficial. No era propaganda, era política. Los campesinos que se unían sabían exactamente por qué peleaban. No por un presidente, no por una bandera abstracta, sino por las acres específicas de tierra que les pertenecían ancestralmente. Y aquí estaba el método que los federales no comprendían. Mientras Madero disolvía a los campesinos después de derrocar a Díaz, Zapata los reorganizaba. Mientras el ejército federal intentaba desarmarlo en junio de 1911 a través de desmovilización, Zapata rearmaba silenciosamente a sus hombres en agosto. Cuando Huerta llegó a Morelos con brutalidad federal, Zapata solo necesitó 3 semanas para triplicar sus números. Los campesinos veían que Zapata distribuía tierra real. No promesas futuras, sino acción presente. Estancias confiscadas, tierras comunales restauradas, campos devueltos a manos campesinas. Eso convertía a cada nuevo recluta en soldado con propósito psicológico blindado. No podían ser derrotados fácilmente porque no peleaban por salario o gloria militar. Peleaban por su supervivencia literal. Para enero de 1912,
12.000 campesinos armados controlaban el territorio de Morelos y estaban organizados no como ejército caótico, sino como red de células locales coordinadas centralmente. Era ingeniería revolucionaria que los generales federales en Ciudad de México aún no podían entender. El general Juvencio Robles no podía creerlo. Tenía 5.000 soldados federales, armamento moderno, entrenamiento militar profesional, y aún así, Zapata controlaba el campo. ¿Cómo era posible? Un campesino sin educación militar estaba ganando contra los generales más experimentados de México. Lo que Robles no comprendía era que los campesinos no peleaban bajo las mismas reglas que el ejército federal. Mientras Robles pensaba en términos de posiciones fijas, líneas de defensa y control territorial tradicional, Zapata pensaba en algo completamente diferente: conocimiento del terreno. Cada campesino en la fuerza de Zapata conocía sus campos, sus montes, sus ríos, sus cuevas. Habían vivido toda su vida en esa tierra. Los federales, en cambio, eran forasteros. Venían de la capital, de las ciudades, de cuarteles militares. Cuando los campesinos desaparecían en las montañas de Morelos, los federales se perdían. Literalmente se perdían persiguiendo fantasmas por terreno que no comprendían. Pero había algo más revolucionario ocurriendo. Los federales necesitaban suministros, necesitaban municiones traídas desde la Ciudad de México por ferrocarril, necesitaban comida transportada en carretas, necesitaban agua llevada en cántaros desde pueblos lejanos. Toda su sofisticación militar dependía de una cosa: líneas de suministro. Zapata cortó esas líneas, no con batallas épicas, con inteligencia táctica. Los campesinos atacaban trenes de suministros en la noche. Sabían exactamente dónde viajaban porque vivían junto a las vías. Sabían exactamente cuándo llegarían porque habían memorizado los horarios. Sabían exactamente cómo emboscar porque conocían cada curva, cada barranca, cada escondite. Un tren federal lleno de municiones llegaba a Cuautla y nunca completaba el viaje, o simplemente desaparecía en la noche. Los federales no podían entender cómo era posible. Pensaban que necesitaban más soldados, más armas, más disciplina. No veían que el problema era fundamental. Estaban intentando defender un territorio que no conocían contra un enemigo que lo poseía en su ADN. Mientras tanto, Zapata hacía algo que los generales federales consideraban imposible: distribuía tierra. Cada aldea que capturaba, él entregaba las haciendas a los campesinos. Eso convertía a cada nuevo pueblo en un aliado permanente. No eran soldados que seguían órdenes, eran defensores de su propia libertad económica. Aquí estaba el genio que los militares profesionales no podían ver. Un campesino federal ganaba 25 centavos diarios. Estaba hambriento, estaba lejos de su familia, estaba peleando por un uniforme que no lo protegía de las montañas. Un campesino zapatista, en cambio, estaba peleando por las tierras que ahora le pertenecían. Su esposa trabajaba esas tierras. Sus hijos vivirían de esas tierras. Su muerte significaba algo. Los federales tenían disciplina. Los zapatistas tenían propósito. Para febrero de 1912, las líneas de suministro federal se habían colapsado. Los militares en Morelos estaban muriendo de hambre. Podían tener rifles, pero no municiones. Podían tener generales, pero no comida. Los campesinos, entre tanto, comían de sus propias tierras que custodiaban. Vivían donde peleaban. No necesitaban suministros porque eran parte del terreno. Juvencio Robles comenzó a entender la verdad que ningún general federal quería admitir. No importaba cuántos soldados trajera desde la Ciudad de México. En Morelos, el terreno era el ejército de Zapata. Y un terreno que luchas por defender siempre vence a un terreno que intentas conquistar. Morelos era el corazón. Aquí Zapata comenzó. Aquí consolidó su poder. Los campesinos de Morelos no solo peleaban, vivían bajo su administración. Zapata estableció gobiernos locales campesinos en cada pueblito. No generales militares, sino agricultores que comprendían la tierra. Las haciendas confiscadas fueron divididas entre familias campesinas, no como promesa futura, sino como realidad presente. Un campesino que antes trabajaba por centavos,
Ahora poseía 5 acres. Su compromiso con Zapata se convirtió en algo más que lealtad política. Se convirtió en supervivencia. Pero Morelos fue solo el comienzo. En Puebla, campesinos zapatistas organizaban células revolucionarias en cada valle. Los federales controlaban Puebla capital. Todo lo demás, el campo, los pueblos, las aldeas remotas, era territorio zapatista. Caminos que llevaban a Puebla ciudad estaban vigilados por guerrilleros campesinos. Suministros que intentaban entrar se desaparecían en la noche. Guerrero era montañoso, perfecto para Zapata. Los campesinos conocían cada sendero, cada barranca, cada escondite. Los federales, cuando llegaban, se encontraban atrapados en terreno que les era completamente hostil. Zapata distribuyó tierras en Guerrero con la misma sistemática que en Morelos. Ahora tenía 30,000 campesinos bajo su bandera en 2 estados. Michoacán fue más desafiante, pero Zapata lo entendió. Ofreció lo mismo que ofrecía en todas partes: tierra. Los campesinos de Michoacán, hambrientos de libertad agraria durante generaciones, se unieron masivamente. Para junio de 1912, Zapata controlaba la mayoría del estado, excepto las capitales militares. Tlaxcala cayó sin batalla épica. Los campesinos tlaxcaltecas simplemente eligieron a Zapata sobre el ejército federal. Era una elección racional. Los federales ofrecían paga mínima y muerte posible. Zapata ofrecía tierra y dignidad. No había competencia. Oaxaca, la tierra de los indígenas, fue crucial. Zapata llegó a Oaxaca no como conquistador, sino como liberador. Entendía que Oaxaca tenía su propia tradición comunitaria, sus propias estructuras indígenas. No destruyó eso, lo integró. Los consejeros indígenas oaxaqueños trabajaron con Zapata, no bajo él. Oaxaca entera pasó bajo control zapatista para agosto de 1912. México State, los territorios que rodeaban la Ciudad de México, fue más complejo. Aquí vivían campesinos más cerca de la capital, más expuestos al ejército federal. Pero incluso aquí, la misma estrategia funcionó. Zapata distribuía tierras. Los campesinos las recibían. Los federales no podían cambiar eso sin expulsar a cada campesino, y no tenían suficientes tropas. Y finalmente, el Distrito Federal mismo. Zapata no controlaba la capital ciudad, pero controlaba su periferia. Las aldeas alrededor de México City eran zapatistas. Los suministros que entraban a la capital podían ser cortados. La ciudad entera estaba sitiada silenciosamente, sin que un solo cañón fuera necesario. 8 estados. De Morelos en el sur, a México State al norte. De Guerrero en el occidente, a Oaxaca en el oriente. Una franja de territorio campesino que dividía México geográficamente en 2 partes. Pero lo más importante no era la geografía. Era que cada estado estaba siendo transformado. Cada aldea tenía nuevos dueños campesinos. Cada pueblo tenía nuevo gobierno local. Cada región estaba viendo cómo la tierra que les había sido robada durante 300 años regresaba a sus manos. Los federales podían ocupar ciudades, pero Zapata poseía el país. El general Victoriano Huerta estudia los mapas militares con creciente horror. Había asumido el poder con confianza en febrero. Ahora, 7 meses después, enfrentaba una realidad que ningún comandante militar esperaba. Su ejército no controlaba nada excepto las ciudades donde estaban acuartelados. Juvencio Robles, su comandante en Morelos, llega a la capital después de meses persiguiendo fantasmas. Es un general profesional, entrenado en Alemania, veterano de docenas de campañas. Está destrozado. No por derrota militar dramática, por algo peor: la desaparición gradual de su autoridad. Señor presidente, reporta Robles, su voz traicionando el pánico que intentaba esconder. Zapata controla la mayoría de Morelos. Cuando llegamos a un pueblo, está vacío. Cuando nos vamos, vuelve al control zapatista. Es como intentar atrapar agua con las manos. Huerta lo interrumpe. ¿Cuántos hombres necesita? Enviaremos más tropas, más armamento, más artillería. Señor, no es cuestión de números. Robles tira un mapa sobre la mesa. Mire, aquí están nuestras posiciones federales.
Aquí están las zapatistas. Controlamos Cuernavaca, la capital. Controlamos algunos pueblos principales. Pero mire el territorio entre estos puntos. Es todo Zapata. Todo. El mapa cuenta la historia que Huerta no quería aceptar. Puntos rojos aislados de federales, rodeados por un océano de territorio verde zapatista. ¿Y las líneas de suministro?, pregunta Huerta. Robles respira profundamente. Cortadas, todas cortadas. Zapata ha eliminado cada ferrocarril, cada camino principal. Los campesinos atacan convoys, desmontan rieles, puentes destruidos. Nuestras tropas en Morelos están literalmente hambrientas. Racionamos agua, racionamos municiones. Es como estar en un sitio sin que nadie dispare un cañón. La realidad comienza a cristalizarse en la mente de Huerta. No había perdido una batalla, había perdido un territorio, completamente. Un general más joven presenta un análisis de inteligencia. Señor presidente, hemos confirmado que Zapata ahora controla Morelos completamente, 80% de Puebla, 75% de Guerrero, 70% de Michoacán, 85% de Tlaxcala, 65% de Oaxaca, 60% de Mexico State. Las ciudades capitales son federales. Todo lo demás es zapatista. ¿Y la capital del país?, pregunta Huerta. La Ciudad de México está segura, señor, pero los pueblos alrededor están bajo control zapatista. Si Zapata decide no permitir suministros que entren, la capital entera se colapsa en 2 semanas. El silencio en el Palacio Nacional es ensordecedor. Huerta comienza a entender lo que los militares profesionales no querían admitir. Había ganado todas las batallas tácticas contra Zapata, pero Zapata estaba ganando la guerra estratégica. Había transformado la derrota en victoria simplemente controlando el territorio que los federales no ocupaban militarmente. Un oficial más antiguo lo articula finalmente. Señor, hemos cometido un error fundamental. Pensamos que controlábamos México porque controlábamos el ejército. Zapata comprendió que México no es el ejército. México es la tierra, y la tierra ahora es suya. Huerta mira el mapa de nuevo. Cada punto rojo federal está desconectado de los demás. Cada uno es una isla en un océano zapatista. No son posiciones militares, son prisioneros geográficos. ¿Cuántos hombres tiene Zapata ahora?, pregunta Huerta. Entre 15,000 y 25,000, señor. Es difícil contar porque no son un ejército tradicional. Son bandas, células familiares incluso. Están en todas partes y crecen cada día porque Zapata distribuye tierra a cualquiera que se una. Huerta se da cuenta de algo que sus generales nunca habían considerado. No estaba peleando contra un ejército. Estaba peleando contra un movimiento, contra una idea, contra la promesa de tierra que millones de campesinos desesperaban recibir. Pero aquí ocurrió algo que cambió todo. Las desventajas campesinas se transformaron en ventajas tácticas que el ejército federal no podía contrarrestar. Los federales tenían abundancia de municiones, pero dependían completamente de suministros centralizados. Un convoy interceptado significaba municiones perdidas para 2 semanas. Los campesinos, en cambio, no dependían de suministros masivos. Cada combatiente llevaba lo que podía aportar. Cuando se acababan los cartuchos, dejaban de pelear. No se rendían. Solo se dispersaban al terreno que conocían. Se reorganizaban. Atacaban de nuevo cuando podían. Los federales pensaban linealmente. Pensaban en líneas de batalla, en posiciones fronteales, en enfrentamientos directos donde superior número ganaba. Los campesinos pensaban en redes. Atacaban un convoy. Desaparecían. Asaltaban una aldea federal. Se dispersaban. El próximo ataque venía de dirección completamente diferente. Un comandante federal reportaba en desesperación. Atacamos donde estaban ayer. Ya no están ahí. Atacamos donde esperamos que estén mañana. Aparecen en otro lugar completamente. Es como pelear contra el viento. Eso era exactamente lo que era. Los campesinos usaban su falta de estructura centralizada como arma. Los federales necesitaban coordinación centralizada. Necesitaban órdenes, necesitaban comunicación. Los campesinos zapatistas actuaban autónomamente.
Cada banda pequeña era una célula independiente que sabía qué hacer: defender su tierra, cortar suministros, desaparecer cuando la fuerza federal era abrumadora. La munición limitada se convirtió en precisión táctica. Los campesinos no podían permitirse disparar indiscriminadamente. Cada bala contaba. Eso los obligaba a emboscadas calculadas, a ataques preparados, a posiciones donde tenían ventaja de terreno completa. Los federales, con municiones abundantes, disparaban con menos discriminación. Desperdiciaban cartuchos en combate abierto, donde los campesinos tenían ventaja. La falta de artillería se convirtió en táctica de movilidad. Los federales viajaban lentamente por carreteras, arrastrando cañones pesados. Los campesinos se movían rápidamente por senderos que solo ellos conocían. Atacaban desde montañas, desaparecían en barrancas. Una columna federal que tardaba un día en viajar 30 kilómetros era emboscada 5 veces en esa distancia. Y luego estaba el factor psicológico que ningún general federal podía eliminar. Propósito. Un soldado federal ganaba 25 centavos diarios. Estaba hambriento. Su familia no lo veía hace meses. La próxima batalla podía ser su muerte por un salario que no alimentaba ni a su madre. ¿Por qué morir? Un soldado campesino zapatista moría peleando por las tierras que ahora le pertenecían. Su esposa vivía de esas tierras. Sus hijos crecerían en esas tierras. Su muerte significaba algo. Eso convertía a cada campesino en soldado que no podía ser derrotado por simple fuego de artillería. Huerta intentó replicar el método zapatista. Ordenó a sus generales que distribuyeran tierras a soldados federales para crear lealtad equivalente. Fue demasiado tarde. Los campesinos ya poseían las tierras. Los federales llegaban como conquistadores, no como liberadores. Para junio de 1914, la ecuación se había invertido completamente. Los federales controlaban el armamento, pero no el territorio. Los campesinos controlaban el territorio, pero no el armamento. Pero en guerra revolucionaria, el territorio era lo que importaba. Territorio significaba comida, agua, refugio, civiles que te ayudaban. Los federales estaban en ciudades que se morían de hambre. Los campesinos estaban en campos que abundaban en recursos. En julio de 1914, Huerta finalmente entendió la realidad. Había perdido no porque sus generales fueron incompetentes, sino porque sus propias ventajas militares se convirtieron en desventajas estratégicas contra un enemigo que jugaba un juego completamente diferente. Pero aquí es donde la historia de Zapata se convierte en algo más que victoria militar. Se convierte en vindicación histórica de una idea que los profesionales militares habían considerado imposible. En noviembre de 1914, con Huerta huyendo y el caos político reinando en Ciudad de México, Zapata hizo algo que pocos esperaban. Organizó a sus 25,000 campesinos en formación militar disciplinada, no para saquear, no para venganza, para tomar la capital de la República Mexicana. Los ciudadanos de México City miraban asombrados mientras los campesinos zapatistas entraban a la capital. Observadores reportaban algo increíble. Los campesinos iban de puerta en puerta pidiendo humildemente comida y agua. No violaban, no asaltaban, no destruían. Eran campesinos armados que habían derrotado al ejército federal más potente del país, y su comportamiento en la victoria contradecía todo lo que la élite de México City creía sobre los revolucionarios. Zapata y Pancho Villa se encontraron en las afueras de la capital. Dos generales revolucionarios que habían destruido juntos un régimen militar profesional. Villa aceptó el plan de Ayala. Los dos líderes visitaron el Palacio Nacional, el corazón del poder mexicano, y declararon su intención: continuar la revolución hasta que cada campesino poseyera tierra. Esto era lo que ningún general federal había comprendido. Zapata no peleaba por poder político, peleaba por tierra. Y ahora, con el ejército federal derrotado, con el gobierno central colapsado, Zapata poseía la posición para hacer realidad esa promesa. Durante los años que siguieron, a través de todas las confusiones políticas de la revolución, a través de luchas con Carranza, a través de cambios de gobierno, una cosa permanecía constante: los campesinos de México poseían tierra.
Las haciendas fueron distribuidas, los ejidos fueron restaurados. Los campesinos que habían sido esclavos durante 300 años tenían, finalmente, propiedad. Zapata sería asesinado en 1919, traicionado por un general carrancista. Pero para entonces, su legado ya era incuestionable. No solo había derrotado a profesionales militares con disciplina y determinación, había transformado México. Había probado que campesinos sin educación militar podían derrotar a ejércitos profesionales si peleaban por algo que importaba. 100 años después, historiadores todavía analizan cómo fue posible, cómo 12,000 campesinos sin artillería, sin estructura militar formal, sin acceso a munición ilimitada, derrotaron a un ejército federal que poseía todo eso. La respuesta que finalmente comprendieron es la misma que el general Robles había descubierto demasiado tarde. Territorio es más poderoso que armamento. Propósito es más fuerte que disciplina. Campesinos que luchan por su tierra poseen ventaja psicológica que ningún soldado a sueldo puede igualar. La Revolución Mexicana cambió México para siempre. Y en el corazón de esa revolución, en las montañas y campos de Morelos, Puebla, Guerrero y los otros estados del sur, campesinos analfabetos demostrarían una lección que los militares profesionales jamás olvidarían. Cuando luchas por tu propia libertad, eres invencible.